Diversidad. Unterschiedlichkeit. Diversität. Diversidad. Vielfältigkeit. Diversity. Diversité. Diversidad. La diversidad se refiere a variedad. Existen muchos campos donde se puede visualizar lo diverso. Sin embargo, en las ciencias humanas, una disciplina especialmente diversa es la psicología, y es que el ser humano es tan complejo y misterioso que se le puede mirar desde muchos puntos de vista. Es por esto que los objetos de estudio varían de investigador a investigador y por tanto de paradigma a paradigma. Desde que Freud decidió estudiar al inconsciente humano y Pavlov experimentar con el condicionamiento en canes, se formó una brecha en la psicología que hasta el momento no se ha podido superar, puesto que los objetos de estudio difieren de sobremanera. Siempre unos querrán convencer a los otros de que su paradigma es el correcto y que ellos están equivocados. Como estudiantes de psicología en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, nos cuestionamos en qué manera se practicaba la tolerancia hacia la diversidad por parte de los profesores. Tomamos en cuenta el momento histórico que la mayoría de ellos habían atravesado al convertirse en psicólogos y también consideramos que la escuela de donde provenían pudiese influir en el modo en que aceptaban la diversidad. A esta altura nos enfocamos en profesores con enfoque psicodinámico y cognitivo-conductual, así que buscamos a profesores que tuvieran formación en dichos marcos referenciales y comenzamos por hacer entrevistas individuales. Diversity. Diversidad. Unterschiedlichkeit. Diversität. Diversidad. Vielfältigkeit. Diversity. Diversité. Diversidad. Al realizarlas nos encontramos con una docente cuyo enfoque era constructivista, y a partir de ese momento nuestra perspectiva se amplió, y surgieron dos importantes preguntas de trabajo. ¿El paradigma elige al psicólogo o el psicólogo elige al paradigma? Y ¿la tolerancia a la diversidad está dada por el paradigma o por la persona? En este sentido, ¿su discurso público será igual al privado? Así que en base a nuestra nueva línea de investigación, analizamos los datos obtenidos en este primer acercamiento y decidimos que era necesario realizar una actividad donde pudiésemos observar el discurso de los profesores en interacción. Con este objetivo en mente, planeamos realizar una mesa de diálogo. La actividad sería simple. Se presentaría un caso clínico y se pediría a los profesores que lograran generar un diagnóstico y un tratamiento que integrara aspectos de cada paradigma. Con esto lograríamos observar la actitud de cada profesor ante las premisas de los paradigmas que se pusieran sobre la mesa. Comenzamos a invitar a los profesores a participar en nuestra actividad y nos llevamos grandes sorpresas desde este momento, porque empezamos a notar las incongruencias que existían entre el discurso público y el privado. Finalmente, logramos hacer contacto con 5 profesores que accedieron a acudir a la mesa de debate. Esta ocasión no limitamos la investigación a paradigmas determinados, de modo que integramos también el humanismo. Una vez en el lugar destinado para la mesa de debate, comenzamos a analizar la interacción de los profesores y nos percatamos que algunos de ellos tenían vínculos amistosos de los que no estábamos enteradas. Iniciada la actividad, notamos que las prácticas de tolerancia se podían notar incluso en la forma en que se sentaron. Después de la lectura del caso recibimos comentarios negativos. Se negó la posibilidad de que se pudiese concretar el objetivo planteado por múltiples motivos, entre ellos la falta de datos. Sin embargo, no detuvieron su conversación, puesto que hubo quienes dijeron que a pesar de la falta de datos intentarían llegar al objetivo. De este modo se empezaron a exponer propuestas desde los diversos paradigmas y de igual modo se inició la agresión pasiva hacia los mismos. Conforme fue avanzando la interacción, se empezaron a hacer evidentes las alianzas entre profesores del mismo paradigma, mismas que más tarde se convertirían en coaliciones. Obtuvimos hasta este momento 2 categorías iniciales, la imagen social aceptable y las alianzas en contra. Una imagen social aceptable era aquella donde los profesores mostraron un discurso privado que difería de sobremanera al público, en el que se espera que sean tolerantes y acepten a los demás y que aunque no ponen en práctica, responden en base a él para dar una buena impresión a los demás. Esto se mostró al inicio de la interacción cuando se mostraron accesibles ante la actividad aunque guardaran ciertas reservas, y la segunda categoría de alianzas en contra se comenzó a hacer evidente cuando empezó la exposición de argumentos propios de cada paradigma. Su definición es:
Dos profesores se unen para defender las ideas que comparten, en este caso el marco referencial, y rechazan lo que se encuentra fuera de esas concepciones teóricas. Que no hay una aceptación sobre las técnicas o sobre las formas de trabajar de otros tipos de enfoques a su enfoque personal, aparte de que tienen tienen su enfoque muy arraigado y no les permite como visualizar más allá, sino no les permite ver más de lo que pueden utilizar para poder ayudar a un paciente. Estábamos sumamente interesadas en el diálogo que se estaba dando y un momento fundamental fue cuando dos docentes salieron del aula, justo en el momento en que inició una fuerte discusión entre humanismo y cognitivo-conductual. Notamos que la tolerancia a la diversidad era mínima. Más tarde, entre los profesores que permanecieron, observamos que los turnos del aula no estaban siendo respetados. Había un profesor que abarcaba la mayoría de los mismos y así surgió la categoría de no respeto hacia los turnos del aula, que también relacionamos con el factor de poder que estaba inmerso en el discurso general. Más adelante, ya hacia el final de la interacción, los profesores comenzaron a mostrarse mucho más amigables, como olvidando que hacía algunos momentos habían discutido febrilmente. Aquí incorporamos una categoría que denominamos recuperación de la amabilidad y se define como la necesidad de una convivencia cordial y agradable a pesar de las diferencias profesionales. Es una atención especial al respeto social, dejando de lado la parte profesional o teórica de cada persona. Bueno, acercándonos a la meta, un poco me empiezo a dar cuenta cómo las experiencias que tuve con los profesores empiezan a diferir de la realidad, ya que consideraba que tal vez por el bienestar del individuo podrían ponerse de acuerdo y lograr como tal algo objetivo, pero nos dimos cuenta de que no, que el discurso individual cambia mucho ya en un discurso en conjunto y cómo las expectativas sociales también cambian la forma en la que dicen. Finalizó la mesa de diálogo y los profesores salieron muy contentos. Comentaron haber pasado un buen rato e incluso nos aconsejaron realizar otra mesa de diálogo. Nos quedamos con muchas dudas, porque aunque habíamos notado que la tolerancia a la diversidad no se había hecho evidente, que al final ellos se mostraran tan amigables nos causó confusión. De modo que seguimos analizando el discurso suscitado, pues queríamos llegar al fondo del mismo, y así concluimos que la aceptación a la diversidad de paradigmas tiene que ver con muchos factores, entre ellos las relaciones de poder y el contexto. Las siguientes categorías que obtuvimos y de las que surge dicha conclusión son las siguientes. Discurso e ideas establecidas por la institución. Todo aquello que dicen u ofrecen en forma de ideas que expresan verbalmente y son establecidas por la institución, por la labor que ejercen y su papel que cumplen en el SIC Santo Tomás. Experiencia clínica. Todo el conocimiento práctico que los profesores adquieren en el ámbito clínico y fue aplicado para la resolución del caso. Profesionalismo clínico. Actitud explícita de interés por los detalles de un caso clínico con el objetivo de dar el mejor tratamiento posible para el mismo. Es una actitud necesaria en la psicología para procurar el bien del paciente. Actitud debatiente. Actitud adoptada solamente durante una discusión. Implica hacer uso de todo el conocimiento y experiencia que se posea para validar la propia, aunque se ignore la empatía que caracteriza a los profesionales en psicología. Dicha actitud se abandona al culminar la discusión y se retoma una interacción más amigable. En respuesta a nuestras preguntas iniciales, es probable que el paradigma elija al psicólogo, pero es él quien decide cómo utilizarlo. Las prácticas de tolerancia a la diversidad no son determinadas por el paradigma, porque los profesores son mucho más que el marco referencial que llevan a la práctica. Son seres que ahora entendemos como una totalidad y tanto sus acciones como su discurso están atravesados por una multiplicidad de factores, entre ellos, como se evidencian las categorías anteriores, la institución en que laboran, su experiencia clínica y su personalidad. En general, esta investigación también nos sirvió para conocernos a nosotras mismas, y ya que estamos en un proceso de aprendizaje, podemos empezar a analizar cómo es que estamos llevando a cabo las prácticas de tolerancia hacia la diversidad, y no solo de paradigmas, sino de la cantidad de situaciones ante las que nos veremos expuestos.
participantes fue muy agradable, ya que primero hicimos algunas cosas que después se corrigieron y en este segundo acercamiento tuvimos la oportunidad de hacer una mesa de diálogo donde pudimos observar más de cerca a cada uno de los profesores, pudimos conocer su manera de trabajo, incluso sus aportaciones clínicas y diagnósticas. Y bueno, también generamos muchas zonas de sentido que sirven para nosotros en nuestra formación profesional. Y pues nos gustaría en un momento posterior fomentar el respeto a la diversidad, porque pues nosotros nos debemos a la sociedad. ¿Tú qué opinas?